nombre es Juan López, trabajo en proyectos site-specific, en intervenciones específicas para los lugares donde me invitan a presentar los proyectos. Siempre hay un interés sobre el propio espacio, la arquitectura y también sobre elementos gráficos, signos, lenguaje y las relaciones posibles que pueda haber entre esos dos campos, ¿no? Entre lo arquitectónico y la construcción de formas, tanto en la construcción de signos y caligrafías. No es habitual encontrar este tipo de lugares, este tipo de espacios donde poder proponer una intervención, y viendo en este caso una de las opciones, que era la iglesia de San Vicente de Burgo, viendo sus características arquitectónicas, sobre todo me interesó mucho un elemento que había, que era el elemento del coro, y enseguida pude empezar a pensar en la idea de trabajar con sonido, ¿no? Otro de los elementos muy importantes que había en esta iglesia era el elemento del reloj y su mecanismo, la historia que hay detrás de ese mecanismo, ¿no? Dos señores, dos vecinos del pueblo que se turnan para dar cuerda a ese reloj y mantenerlo vivo. Y además había un tercer elemento muy interesante que ponía en relación esos intereses que hay en mi trabajo, que era que en este espacio arquitectónico el suelo lo conforman las antiguas losas del antiguo cementerio, tiene unas inscripciones, una numeración grabada en la propia piedra, ¿no? Es como una especie de alternativa, ¿no? A lo que habitualmente se podría entender como música sacra y lo que se ha escuchado en las iglesias durante siglos, ¿no? En el proyecto he decidido montar dos piezas, las dos de sonido. Una ocurre dentro del espacio de la iglesia y otra ocurre en el exterior. Para la del espacio de la iglesia interior hemos trabajado con una especie de aguja amplificada que lo que hace es interpretar el sonido de esos signos a una pieza sonora por el gesto de arrastrar, digamos, esa aguja por encima de esas formas, ¿no? La segunda parte del proyecto gira en torno al reloj, al elemento característico de la iglesia. La idea es un poco sacar ese sonido interior del mecanismo y emitirlo fuera, ¿no? Aprovechar todo el sistema de mecanismos que hay en la iglesia para emitir, digamos, el sonido del engranaje del reloj en el exterior. Pues la verdad que la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Ha habido un punto muy importante que ha sido intentar descubrir digamos el mecanismo de megafonía del propio espacio, ¿no? Intentando buscar cables entre estas piedras, ¿no? De hacia dónde iban, hacia dónde venían. Hubo una primera posibilidad que era trabajar desde el campanario, entonces bueno, pues como descubriendo todos los rincones de este espacio, de esta arquitectura, digamos, ver la cara de la iglesia, ¿no? Y luego el entorno exterior, claro, es un lugar increíble. Me comentaba uno de estos vecinos que durante la pandemia habían utilizado la megafonía para poner canciones para animar a los vecinos, ¿no? Bueno, como que ha habido una serie de cosas que me han llevado a pensar que el sistema de megafonía y de las campanas y el mecanismo del reloj para el propio pueblo es como algo muy importante, y entonces, bueno, pues muy contento de haber podido trabajar con ese elemento que para ellos tiene una relevancia seria, ¿no?